Hola a todos y bienvenidos a este podcast de mi examen final en mi curso de liderazgo y gestión del cambio. Primeramente, quisiera anticipar que vamos a hablar sobre todos los desafíos que enfrentan los cambios organizacionales y cómo se relacionan con el liderazgo. De hecho, yo voy a estructurar este podcast en 4 puntos principales. El liderazgo en el proceso de los cambios, la gestión del cambio como tal, y pues los modelos que son más eficientes para implementarse y este enfoque del Lean Change Management. Primeramente, voy a hacer un spoiler de lo que va a ser este podcast. Yo soy un fanático de la música de los 60s y 70s y de hecho me voy a basar en 2 grupos favoritos de esos años para un poco ejemplificar o plasmar un poco las ideas pues que están detrás de la parte teórica. Por tanto, hay que resaltar pues que el liderazgo siempre ha sido crear un entorno donde las personas pues siempre sientan un soporte constante, no siempre es el que sabe más, sino pues la persona pues que está con más seguridad y da cierta sensación de bienestar a los demás. De hecho, en varios de los videos que hemos visto en clase durante toda esta temporada, pues se dice que los líderes efectivos son aquellos que protegen a su equipo, inspiran confianza y pues generan esa colaboración constante. En contextos de repente más difíciles, donde se generan ambientes de incertidumbre, como lo que ha pasado pues en pandemia, a través de historia en épocas de guerra, o en una empresa pues cuando hay una crisis, ya sea causada internamente o externamente, son esos liderazgos pues los que terminan siendo los más importantes para poder enfrentar esas situaciones. Voy a los Beatles y de hecho hubo un reto muy fuerte cuando ellos tuvieron que componer uno de sus álbumes mientras estaban pues a puertas de grabar un concierto, ¿no? Ya estaban con las tensiones internas muy muy fuertes. Sin embargo, pues ellos lograron engranar un poco la necesidad de hacer las cosas rápidas, más no apurados, que es diferente, y pues lograron hacer un álbum en solamente 3 semanas. Después de eso tenían que irse a un concierto. Los líderes en esa banda pues eran John Lennon y Paul McCartney. De hecho, ese liderazgo fue bastante férreo y no solamente era para el grupo de los 4, sino para todo el equipo de producción que estaba detrás de ellos. Y de hecho se complementaban bastante como liderazgo. Mientras de repente Paul McCartney era el tipo más estructurado y un poco más estratégico, Lennon pues era el más innovador, era el más provocador, y eso generaba cubría todas las necesidades del liderazgo en todo el equipo, ¿no? Que como digo, no solamente eran los 4, eran todos los demás. Esa dinámica pues generó que puedan lograr muchos de los que le han tenido hasta el día de hoy, ¿no? Y pudieron pues marcar una diferencia, ¿no? Y de hecho parte de la ruptura que ellos tuvieron fue a partir de que ese liderazgo complementario dejó de funcionar. Más allá de eso, es importante también mencionar pues que la gestión del cambio siempre es un proceso estructurado, ¿no? En los Beatles hubo una etapa de casi 10 años en los que tuvieron que captar 600 cambios de ellos mismos y como grupo. De hecho, era un modelo que siempre recuerdo que lo hemos visto en clase también, cómo uno podía identificar que necesita ese cambio, ¿no? Hacer la planificación de esa estrategia para tener ese cambio de la forma más adecuada, ejecutar esas acciones que te llevan a la adaptación a ese cambio y pues siempre hacer una comunicación bastante clara y permanente, ¿no? Y siempre pues detrás de eso
los ajustes necesarios que tuviera que hacer, porque nadie tiene una receta completa. Yo creo que esos tipos de cambios involucran siempre al equipo, si es que uno lo sabe enfocar bien, ¿no? Siempre escuchando ideas, es una ocasión perfecta pues donde todos pueden relucir un poco sus opiniones, y eso genera una cuota de compromiso. De hecho, pasando al tema del Lean Change Management, que es pues ese enfoque colaborativo que es bastante ágil. Me ha tocado también participar en estos procesos de cambio con esta metodología, y de hecho este enfoque es lo mejor que tiene, es pues que tiene unos periodos cortos para hacerse esa retroalimentación, cuestionarse a sí mismo, eh, experimentar, explorar nuevas cosas en ese proceso del cambio, ¿no? Yo creo que parte de lo que siempre digo, no tener la receta definitiva y entender que uno no tiene la receta definitiva es la clave para poder pues ir a un cambio de la forma que uno espera y desea. De hecho, eh, en entornos que siempre son dinámicos y que siempre uno tiene que ser flexible pues para transformarse en función de esos cambios. Yo creo que voy a poner como ejemplo ahora la banda Kiss, ¿no? Gene Simmons, Paul Stanley lideraron la banda no solamente en la parte musical, sino que ellos lo gestionaron como una empresa. Supieron adaptarse siempre a los cambios que veían en el mercado, reinventaron su imagen a través del tiempo. Hubo una época pues que usaban el clásico estilo rockero, y cuando vieron pues que eso ya estaba saturado, cambiaron a las extravagantes, caras pintadas y con unos uniformes bastante llamativos y con unos tacos, plataformas que ciertamente era una novedad que supieron adaptarse a una nueva década, ¿no? Que se les venía después de los 80s. Y quedaron como un icono, y yo creo que fue mucho esa mentalidad en la que tuvieron para probar nuevas ideas, no tenerle miedo a las nuevas ideas, y siempre pues midiendo al público, ¿no? También como cuando tuvieron que cambiar algún baterista, cuando tuvieron que cambiar algún integrante de la banda, lo hicieron, si es que entendían que era necesario. De hecho, esa estrategia de marketing que tuvo Kiss, pues entendió que el cambio era constante y que siempre se debía tener una visión y flexibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que como conclusión podemos ver que pues liderar el cambio, mientras lo haga uno con empatía, estructurado siempre y con mucha agilidad, termina por ser bastante eficiente, porque el cambio pues no se termina gestionando solamente con los procesos, sino pues principalmente es impulsado por las personas. Agradezco mucho el tiempo que se están dando para este espacio en el cual puedo comentar un poco mis experiencias y mi entendimiento del liderazgo. Eh, espero que resulte ser útil, espero que resulte ser muy útil, y pues entender que mi poca fluidez puede ser porque no estoy muy acostumbrado a los podcasts, pero muchas gracias. Yo soy Jorge Ríos y agradezco mucho este episodio.